Bien, perfecto. Grabamos entonces la segunda parte, me disculpan. Les mencionaba entonces que continuamos con ese numeral 9 donde hablamos Profe, de transporte. Sí, dígame, Oscar. profe, Dale, Oscar, Oscar. dígame. Oscar, les La escucho. pantalla profe, que la se pantalla ve. no se ve como un cuadro. Se ve como un cuadro. Sí, hay problemas bastante serios hoy con el internet. Vuelvo a colocarla, ¿ya se ve mejor? Así, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Sí, ahora Perfecto. sí. Gracias, gracias por decirme. Bien, estábamos entonces continuando con ese debate que estaba en el chat y hablábamos entonces que esa empresa de Zoom, por ejemplo, pues es más fácil porque esa sí ya está determinada como una empresa de transporte y además está constituida. Y hablábamos de los informales, ¿verdad? Que sí, que también estaba en el chat que me preguntaban y decía entonces que independientemente de que sea informal, esa persona realiza actos de comercio. Se consideran entonces esos también actos de comercio, ¿sí? Y se ve como malo, que ya estoy, no escucho nada, me dice Antonio, los demás me escuchan, ¿verdad que sí? Porque creo que si no, no me hubieran preguntado hasta ahora lo de la Sí, pantalla. profe, sí te escuchamos. Y Yo escucho quiero entrecortado. traer algo interesante aquí. Ojo, me acaban de hablar hace un momento y como se cortó la comunicación en los primeros 30 minutos, entonces yo fui y agarré el código de comercio colombiano que lo tengo aquí en mi biblioteca, ¿sí? Y les voy a leer qué dice para que vean la comparación del artículo 2 venezolano y el artículo 10. Ojo, tengo bastante problemas con el tema del sonido, ya vamos a silenciar porque hay muchas personas que dejaron abierto el micrófono. Ok, entonces tenemos acá esa condición de... ¿Quién será Julio? Estoy en clase. ¿Quién será? Hágame el favor y me pregunta quién es, porfa, Julio. Y que estoy en clase. Ya vamos, muchachos, un segundo que estoy en clase, como estoy en la oficina, pues, como todo. Les estaba mencionando entonces que quería que comparáramos aquí rapidito quiénes son comerciantes según quién, según el Código de Comercio colombiano. El Código de Comercio colombiano entonces establece en su artículo 10 que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. En cualquiera entonces de los casos, esas personas son consideradas como comerciantes. El 11 dice que las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes. Ve entonces más o menos. Sí, me puede esperar, pero estoy en clase. Dígale que estoy en clase. Está bien. ¿Qué diferencia entonces tenemos? Que prácticamente sin ningunos numerales y de forma muy abierta el Código de Comercio ya menciona quiénes son comerciantes y la única diferencia que dice de quiénes no son comerciantes es que para que sea comerciante no debe realizar esa actividad de forma ocasional, sino que debe hacerla de forma permanente y es parte entonces de esa comparación que me hacían en una pregunta hace un momento con lo que estamos estudiando del Código de Comercio venezolano. ¿Dudas al respecto de este numeral 9? Profesor, ¿puede decir un ejemplo de las personas que se dedican al transporte que no sean comerciantes? Todas las que se dediquen al transporte son comerciantes. No hay ninguna que no, Mike, no entiendo la pregunta. Lo O que sea, dije porque, hace un momento fue, hay personas que crean la figura de personas como asociaciones civiles y esas personas que son asociaciones civiles se constituyen como la línea Barrio Obrero, pero lo que quiero es que no se vayan a equivocar ustedes. El hecho de que estemos hablando de una asociación civil no significa que no ejecute un acto de comercio. La ley, al momento de que usted ejerza la actividad de transporte, en este caso de personas, lo lleva directamente a que sea una empresa con características mercantiles. Y el otro ejemplo que puse fue las empresas de el traslado de arena a través de los volteos. Esas personas también muchas veces son consideradas como empresas ¿de qué tipo? Comerciales, independientemente de que sean creadas bajo la figura de asociaciones civiles. ¿Sí, Mike? O no sé qué es la pregunta, si no la puedo, trate de sí, explicarme, sí, Mike. profe, que quede claro. Sí, sí, ok, perfecto, Mike. Bien, excelente. ¿Otra duda al respecto? Tengo algo en el chat, ya va.
Ok, profesor, para ejercer una actividad económica estoy obligado a pagar impuestos o establecer una firma personal. Manuel, no estás obligado a establecer una firma personal. Muchas veces hay personas que realizan comercio sin tener una firma personal. Un ejemplo de eso, usted es dueño de 5 locales comerciales. Si usted quiere, crea una firma de comercio para que le represente esos 5 locales comerciales de los cuales usted es propietario y al final usted los alquila, ¿sí? Pero puede que usted no quiera o no establezca una firma de comercio y es igualito, y tampoco una compañía anónima o una sociedad mercantil, igualito usted ejerce actos de comercio, igualito usted está obligado a pagar impuestos. Y vamos con esa pregunta que usted coloca, Manuel. Toda persona constitucionalmente está obligada por la Constitución venezolana a pagar impuestos, sea natural o sea jurídica, sea profesional o sea comerciante, tenga un ingreso, así sea bajo razón de dependencia, que sería un simple trabajador, esa persona está obligada entonces a pagar impuestos. ¿Como cuáles? Como el impuesto sobre la renta. ¿Como cuál otro impuesto, profe? Como un impuesto indirecto como el IVA. Usted va al supermercado a comprar ahorita una crema, no sé, de dientes, una crema para el cuerpo, qué sé yo, una pintura, las muchachas que compran pintalabios, en fin, una colonia, y ahí hay un IVA y usted no dice, no, es que yo soy persona natural, yo no lo pago. No, tienes que pagarlo. O sea, los impuestos son aplicables independientemente de que usted sea comerciante o no. Eso para aclarar entonces eso que pregunta Manuel. Gianfranco dice, profe, un ente que no sea comercial debe adherirse al Código de Comercio. No sé, Gianfranco, tendría que explicarme un poco mejor a qué se refiere. ¿Por qué? Porque en teoría, si yo no soy comercial inicialmente porque constituí como el ejemplo que coloqué hace un momento de asociación civil, pero al final hago actos de comercio, soy comerciante. Y entonces indirectamente tengo que adherirme al cumplimiento del Código de Comercio. De hecho, es tanto que si hay una demanda, por ejemplo, la demanda van a revisar inicialmente si soy o no soy comerciante y dentro del contexto del objeto ya me hace comerciante y ya tiene que tener ese tribunal competencia mercantil para que pues se pueda ventilar allí ese procedimiento, ¿sí? ¿Otra duda al respecto? ¿Sigo? ¿Continúo? Pregunto. Bien, me voy entonces al 10. Cualquier cosa, por favor, me lo dice. El artículo 10, entonces, bueno, no coloqué lo demás. Ríos y canales navegables. Eso no es el contexto de nosotros, en cierta forma. Sin embargo, podemos entonces tener, el río más grande que podemos tener es el Uribante. Si hay un transporte allí de personas de un lugar a otro o cualquier cosa, eso se va a considerar como un acto de comercio. Ahora, si nos vamos al Amazonas, entonces allí sí tenemos de repente el río Orinoco, donde hay la necesidad de que existan algún transporte por esa vía navegable y eso entonces sea el transporte de personas o sea de cosas, debe ser considerado un acto de comercio. Vamos entonces ahora sí al numeral 10. Dice, el depósito por causa de comercio, las empresas de provisiones de suministros, las agencias de negocios y las empresas de almonedas son consideradas como empresas comerciantes. Vamos con los primeros. Una empresa que se encargue solamente de depósitos. Eso puede suceder de repente en un aeropuerto. ¿Qué hace? Un lugar donde yo voy a colocar aquí mi equipaje temporalmente y pago un alquiler. ¿Por qué? Porque me guarden ese equipaje. Eso es dentro del contexto de la interpretación del Código de Comercio, una empresa de propósito comercial. Ojo, puede ser un depósito como lo vemos por televisión en los Estados Unidos, que hay lugares donde usted va y coloca allí una serie de cosas, paga un alquiler por eso, por mantener el depósito allí, y entonces allí se da un proceso de acto de comercio. ¿Sí? Dice aquí Zulay, profe, la frontera cuando existe el paso de canoas, por ejemplo, eso no es lícito, ¿cierto? Depende del tipo de frontera. Habrá que ver hasta qué momento sea lícito o no, porque que haya un proceso de navegación, por ejemplo, a través de esa figura, del todo no se puede considerar ilícito. Solamente que hay algunos lugares autorizados para el desembarque. Por ejemplo, si estamos hablando en el contexto marítimo, sería Puerto Cabello, sería La Guaira. El lugar donde esa canoa o ese barco o ese vehículo navegable pueda
llegar a su término. Si usted llega a un término distinto al autorizado, ahí se podría entonces considerar un ilícito, pero habrá que ver entonces la magnitud de la canoa o del vehículo que esté transportando y qué está transportando, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Que usted llegue a ese lugar con competencia aduanera, en este caso, para que se haga la revisión. Eso si estamos hablando de un lugar donde existe una frontera, ya sea una isla o ya sea pues mercancía que viene de otro país, pero por esa vía. Ahora, si estamos hablando que navegables en un mismo país, pues ahí no hay nada ilícito. Sencillamente yo voy a donde yo quiera, me monté en una canoa, en un barquito, dice de esas que hacen con un palo y puedo transportarme sin ningún inconveniente. ¿Dudas? ¿Sigo? Bien. Hay como distorsión en la pantalla, ¿verdad? Bueno, normal. De todas maneras, seguimos acá. Dice, las empresas de provisiones y suministros. Nada, ahí cualquier cantidad de empresas puede ser de provisiones y suministros. Yo tengo una empresa que vende carros, pero hay una empresa que puede vender de cierta manera, pues, autopartes o en fin. Y si estamos hablando en el contexto industrial, puede haber alguna empresa que venda alguna serie de provisiones o materias primas para el proceso de elaboración y eso entonces formará parte de una empresa desde el contexto comercial. Me habla de las agencias de negocios. ¿Qué significa eso? Que pueden ser en algún momento algunos intermediarios como esos comisionistas y se constituyen en agencia de negocios. Esas empresas entonces en cualquiera de los casos van a formar parte de el proceso mercantil. Y hablamos de las empresas de almonedas. ¿Qué será eso? Les escucho. ¿Qué se imaginan que es eso? Ninguno. Google con eso, a ver, ¿qué significa empresa de almonedas? ¿Quién lo busca? A ver, vamos por la lista que tengo aquí. Profe, Ajá, José, dígame. estaba buscando aquí por Google y me sale que, según, según definición de diccionario, la Ajá, almoneda es una subasta de bienes generalmente a bajo precio. ajá. Y otra definición que sale es el establecimiento donde se realiza este tipo de venta pública. Ok, o sea que todas esas Se llama subastas, moneda ajá, a la venta pública de bienes muebles que se hacen con intervención de la justicia, adjudicándolos al que ofrece mayor precio. También se llama así a la venta particular y voluntaria de alhajas y alhajas. trastos que se hace, perdón, y trastos que se hace sin intervención de la justicia. Es la venta de cosas baratas, dice Zulay. No, es la venta que se hace bajo un proceso en donde se hace una oferta y algunas personas entonces ofertan más o menos. Y eso existe, profesor, sí, eso existe. Hay lugares, sobre todo cuando son cosas en el contexto de colección o que tienen algún valor económico, se hace ese proceso de traspaso de propiedad a través de esa figura de subasta. Y también la utilizan los tribunales. Existen algunos procedimientos que llaman procedimientos de remate. En esos procedimientos de remate es cuando existen dos partes, no se ponen de acuerdo, tienen una casa, se están divorciando, nadie quiere vender su parte de la casa, todos quieren colocarle un precio diferente y al final el tribunal dice, bueno, vamos a solucionar esto, vamos a agarrar y vamos a proceder a un remate, vamos a esto llevarlo a una subasta y en esta subasta vamos a ver cuánto ofrecen por la casa. Si ofrecen 5 bolívares, dividimos los 5 bolívares por mitad y a cada uno le damos 2.5 y sean felices con eso y ya, se acabó el problema. Entonces, vemos entonces cómo existen muchos procesos de negociaciones y dentro de todos esos procesos de negociaciones existe este proceso de empresas de almonedas que también entonces formarían parte de los actos de comercio. Dice Zulay, las tiendas de segunda mano entran allí. No, porque ahí lo que estoy haciendo es una venta, Zulay. Al final son por lo menos empresas que venden no productos nuevos, pero usted no tiene que, para ser comerciante, vender únicamente productos nuevos. Puede vender cosas que no son nuevas, que son de segunda, como usted lo indica. Ahora, eso sería parte de una compraventa natural y también obviamente es un acto de comercio. Se puede dedicar usted fácilmente a la venta y las cosas pueden ser cualquier cantidad de cosas muy variadas, ¿ok? Vamos entonces con el numeral 11, cuéntenme. ¿Qué dice ahí? ¿Empresas de qué?
¿Quién lo lee? Las Las empresas de empresas de espectáculos públicos. Espectáculos públicos. ¿Y qué será eso, Marian? Bueno, profe, pues me imagino que son, si es algo público, ya, porque está alguien llamando ya. Profe, yo me imagino que las empresas de espectáculos públicos Los son, por conciertos, ejemplo, dice Zulay. Excelente, Zulay. Claro que sí, los conciertos. Es un espectáculo público. ¿Qué más, José? los actos que hacen en los circos. Los circos, un espectáculo público. Perfecto. ¿Qué más? Los actos recreativos que hacen, por ejemplo, en las plazas, que la gente Para se los pone a bailar niños, joropo. además. Los partidos de fútbol también. Perfecto. Profesor, ir al La cine. discoteca entraría ahí en esa categoría. ¿Quién? Ya va, ya va. Miquel, de primero. Discoteca. Una discoteca, eso es un espectáculo público. Eso es correcto. Y Un ir al baile, cine. bailes, danzas. Bailes, danzas en el contexto cultural, corridas de toro, es un espectáculo público. Ojo, es un espectáculo público que si lo vamos a ver, no solamente aquí lo estamos clasificando. El 551 entra ahí, ya va, discúlpeme, pero tienen que decirme qué es el 501, en 5001, perdón. ¿Eso qué es? Es Profe, como yo un creo- bazar, profe. Ajá. Es un bazar, ya lo estábamos clasificando como bazar. ¿Qué hace ese bazar? Ahí existe actos de comercio, profe, ya que hay Compra-venta. ventas, compra y venta, ajá. Perfecto, entonces eso entra en bazar, entra Profe, por en los ejemplo, literales anteriores, ¿ok? En este caso de espectáculos públicos tiene que ver más como el circo, más como ese lugar de espectáculo donde todos los espectadores están viendo qué hace el artista o qué hace Es donde tú pagas literal para poder ver, ver observar algo, exactamente, donde tú la- pagas para ver exacto, exacto. Entonces, esas empresas de espectáculos públicos hacen y están catalogadas según el numeral 11 como un acto de comercio, ¿sí? Ahí se realiza entonces un proceso de acto de comercio y les decía que desde el propósito tributario, esas empresas no solamente van a pagar por el impuesto sobre la renta o por el IVA o por todo lo que corresponda, sino que a su vez las alcaldías tienen la función de coordinación de ese tipo de empresas o organizaciones empresariales y ellos deben cancelar entonces para estos eventos un tributo desde lo que es la ordenanza municipal de actividades económicas. Entonces, eso es parte de ese contexto. A veces esas empresas de espectáculos públicos no tienen esos espectáculos todos los días, sino que son esporádicamente. Viene un cantante a Caracas, por ejemplo, internacional, y viene solamente para esa fecha y se va. Entonces, generan ese propósito comercial en ese momento, cubren todos los gastos, erogaciones de dinero que puedan generarse por la llegada de ese cantante, por el acto en sí público que se generó y al final de eso, pues todo eso va a tener un margen de utilidad y se pagarán los tributos correspondientes, pero la alcaldía es quien va a coordinar si permite que se realice ese espectáculo público, si se cumple con las condiciones de seguridad y además se paga una serie de publicidad. Entonces hay otras ordenanzas municipales de publicidad y propaganda. Entonces también debe tenerse allí un propósito tributario asociado a esta actividad comercial específica que está en el numeral 11 del Código de Comercio. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Sigo? ¿Sí? No hay problema, ¿verdad? Voy. No, aquí esto porque no me está funcionando. Tengo algo aquí en el chat. Ya va, ¿por qué no me está pasando? Ahora sí, pasó la lámina. Excelente. Vamos entonces a ver ahora los numerales del 12 al 15, ¿sí? Hay algo en el chat, vi algo en el chat, pero de repente no lo miré más. Vamos a ver acá. Dice aquí, Zulay, profe, no entendí bien lo de Almoneda. Les decía que revisaran entonces en Google que era una empresa de Almoneda. Uno de sus compañeros verificó y indicaba entonces que tenía que ver con ese proceso de compra-venta a través de subastas. Entonces les decía que eso se genera cuando vamos a vender un Picasso, un cuadro que tiene un valor importante, cuando vamos a vender, por ejemplo, de repente la camisa de un jugador de cualquier tipo de deporte que sea muy conocido, entonces hay un valor importante allí
y se hace a través de esos procesos, y explicaba también que eso también se hace a través de los órganos de justicia cuando no hay la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos partes sobre el valor de un bien, sea un bien mueble o sea un bien inmueble. Se hacen algunos procedimientos de remate. Eso entonces significa que esas actividades corresponden a ese famoso almoneda y tienen entonces la condición de la actividad comercial en sí. Bien, vamos entonces con el numeral 12. El numeral 12 me habla de los seguros terrestres, mutuos o a prima contra las pérdidas y sobrevidas. Mire cómo lo redactaba para ese momento de 1955 todo el contexto de seguros. O sea que ¿quiénes entrarían allá? Pregunto, ¿cuáles serán esos? Asociémoslos a un ejemplo, por favor, actual. Los corredores de seguros y esos, los que venden. Los corredores de seguros y los agentes de seguros. Todas Son, por esas ejemplo, empresas. Mafre y eso. Mafre, más allá de Mafre, tenemos Mafre, que es la empresa en sí de seguros, pero también tenemos asociados a esos algunas personas que ganan una comisión por vender la póliza. Entonces está la aseguradora y además de eso está la persona que trabaja desde su propio peculio, llamémoslo así, con su propia inversión y genera un ingreso a través de comisiones por la venta de esas pólizas de seguro. Y esas pólizas están asociadas a muchas cosas. Están asociadas a asegurar mi vehículo, están asociadas a asegurar una póliza de HCM, que es la póliza de vida, ¿sí? Para yo poder, si en un momento determinado, pues necesito alguna beneficio en el contexto de salud, dirigirme a una clínica, entonces lo hago a través de ese procedimiento, pero también yo puedo de repente asegurar mi casa si llega a suceder un incendio, si llega a suceder cualquier situación inesperada, o mi negocio. Entonces hay distinta cantidad de pólizas de seguro. También hay seguros en el propósito funerario, ya cuando hay personas que tienen edad o que tienen enfermedades terminales o que se pueda presumir que en algún momento se lleguen a tener, dependiendo de las condiciones médicas de cada familia. Eso pues puede traer como consecuencia la necesidad de contratar este tipo de servicio. Ese tipo de servicio que tiene que ver con el contexto de las aseguradoras y los seguros va a formar parte de lo que es un acto de comercio. Si vinculamos esto, y lo vamos a hablar de una vez, si lo vinculamos con el propósito tributario, podemos ver que, por ejemplo, según la ley del IVA, los seguros, cada vez que ustedes contraten una póliza de seguro, en cualquiera de los tipos de seguro, ya sea para el vehículo, ya sea para la póliza de HCM, ya sea para el negocio, en cualquiera de esos no tiene IVA. Entonces hay muchas veces que hay algunos beneficios en algunos contextos. ¿Qué significa? Que puede haber una actividad comercial y alguna puede estar grabada de algún tipo de tributos y otras puede que no estén grabadas de otro tipo de tributos, pero en cualquiera de los casos, todas ellas son una actividad comercial. O sea que no debemos vincular la actividad comercial con el pago de impuestos, que si no recuerdo mal, fue una de las preguntas que me hacían hace un rato por el chat. ¿Dudas con este numeral 12? La clase, les recuerdo que inicialmente era hasta las 11:20, si recuerdan eso, ¿verdad que sí? Pero dijimos entonces que necesito recuperar la clase del día de ayer, que tenía una actividad y no podía darla, entonces pues decíamos que la íbamos a dar a continuación de la clase de hoy, ¿ok? Por eso estamos todavía en clase, ¿sí? ¿Dudas con el numeral 12? Si no hay dudas, por favor, ¿quién lee el numeral 13? Profe, el numeral 13 dice que todo lo concerniente a letras de cambio, aún entre no comerciantes, las remesas de dinero de una parte a otra, hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concerniente a pagarés, a la orden entre comerciantes solamente o por actos de comercio de parte del que suscribe el pagaré. Ok. Aquí vamos a tener que explicar lo que podamos ahorita, porque hay un tema para letra de cambio y hay un tema para pagarés, por lo complejo que es. Lo que quiero mencionar aquí es, inicialmente va a existir una serie de documentos que
tienen contexto económico. Uno de esos es la letra de cambio y otro de eso es el pagaré. Eso se puede utilizar por personas que sean comerciantes y personas que no sean comerciantes. Si la letra de cambio la estamos trabajando desde las personas que son comerciantes, pues va a tener un carácter mercantil, pero puede ser que esas letras de cambio las suscribamos entre personas que no son comerciantes y entonces tiene toda su regulación en el contexto civil, ¿ok? Eso para que más o menos lo manejemos. En cualquiera de los casos, también existe la posibilidad de empresas de remesas de dinero. Y eso está muy común ahora. Muchas personas con este tema de la migración tienen familia en muchos lugares y dicen, bueno, pero ¿cómo me coloca el cambio? Bueno, colocar el cambio y ganarse un dinero por esas remesas de dinero, eso es un acto de comercio. Ahora, hay un tema entre lo que es lícito y lo que es ilícito. Por ejemplo, no todo el mundo puede a través de WhatsApp colocar en sus estados que vende dólares o vende pesos o cambia bolívares. ¿Por qué? O que los recibe de personas que vengan de cualquier otro país. ¿Por qué? Porque se requiere una serie de permisos. Si no, todo el mundo montara un banco y subieran cualquier cantidad de nombres como Banco Sofitasa en el mercado aquí en San Cristóbal. Resulta de que para eso se requiere una permisología especial. Entonces, muchas veces eso está permitido en algunos lugares, como son las fronteras. En el caso del estado Táchira, si íbamos a San Antonio hace unos años, muchos años atrás ya, teníamos entonces algunas casas de cambio, como las vemos en Cúcuta. Esas empresas están reguladas muchas veces por el Estado y es donde se permite recibir y ganarse un dinero. Alguien me hacía un comentario hace rato en el chat y me hablaba de Zoom. Si no recuerdo mal, Zoom todavía tiene la posibilidad de recibir remesas de dinero y hay otro tipo de empresas que tienen esa posibilidad, pero están permisadas por el Estado venezolano para ganarse un dinero. Significa que yo deposito en los Estados Unidos $5, pero no retiro $5. Hay allí una utilidad que va a tener, en este caso, esa empresa que realiza el proceso de la entrega de dinero. Y esas actividades, entonces, conforme al numeral 13 del artículo 2 del Código de Comercio, se constituye como un acto real de comercio. ¿Dudas al respecto? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Dudas al respecto? ¿Sigo? Profe, yo tengo una pregunta, no sé si me escucha. Daniel, claro que sí. Ajá. Déjeme organizar primero la pregunta para que me la entienda bien. Tranquilo, Daniel, no se preocupe. Sigo entonces, si hay preguntas, igualito volvemos a responderlas. Ok, no hay ningún problema. Vamos entonces ahora con el numeral 14. Dice, las operaciones de banco y de cambio. Casi que llegamos a ese complemento del artículo 13 cuando nos referíamos a las remesas de dinero. Una cosa es el envío y la recepción de la remesa de dinero y la ganancia por recibir ese dinero. Y otra cosa es la casa de cambio, que es yo llego con el billete y de una vez retiro el billete, pero lo que cambio es la divisa. Entrego pesos y recibo dólares o entrego dólares y recibo pesos o entrego dólares y recibo bolívares. En cualquiera de los casos, mire que es distinta la condición, pero sí está permisada la posibilidad de que exista una ganancia. Lo que pasa es que ahora se confunde porque muchas personas dicen que hacen esa actividad de forma ilegal, ilícita, pero lo hacen y entonces reciben la remesa y también hacen el cambio y bueno, en fin, al final hacen todo el proceso. Y las operaciones de banco, obviamente esas operaciones de banco tienen que ver con que una persona vaya y deposite su dinero. Esto lo puede hacer a través de una cuenta corriente, lo puede hacer a través de una cuenta de ahorros, pero cualquiera de los casos, esto puede tener la posibilidad de realizar ese intercambio y ganarse sobre eso una utilidad. Y por eso entonces el ente regulador en Venezuela, lo que es el Banco Central de Venezuela, si fuera otro país el Banco Central de Colombia, si es los Estados Unidos la Reserva Federal, establecen unas tasas activas y unas tasas pasivas, o sea, la tasa de ganancia de dinero por dejar el dinero allí, ¿sí? O la tasa de dinero por prestarle el dinero a través de una tarjeta de crédito o a través de un préstamo personal que usted pueda solicitar. En cualquiera de todos los casos, al igual que las empresas de remesas de dinero,
las empresas de cambio y los bancos deben tener permisología de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que dependen del del Ministerio de Finanzas. Y eso entonces hace que esa actividad sea inmediatamente lícita, ¿ok? Y allí entonces tenemos esa posibilidad de lograr esa actividad comercial. ¿Dudas al respecto? Profesor, una pregunta. Juan Manuel, dígame. Quienes ejercen esa actividad económica en Venezuela, no también está, o sea, hay un entorno monopolio. Solamente hay una casa de cambio que el Estado permite realizar esas operaciones, que es intercambio, creo. No, Zoom también lo permite. DHL también lo permite, solo que no hay recepción de repente aquí en la frontera por el tema de que, bueno, no sé, a Táchira lo tenían como la oveja negra, ¿no? Pero de repente en el centro del país pudiera haber otras empresas diferentes. Sí está claro que pudiera de repente entenderse como algún oligopolio o algún monopolio, porque son muy poquitas las que se permiten, pero es que tampoco son muchas las que quieren meterse en ese proceso de comercio y solicitar esos permisos por las regulaciones que puedan existir o por las implicaciones políticas que puedan generarse. Entonces también es un tema de el Estado de Derecho y de que no todo el mundo de repente quiera participar en ese proceso. Y es muy probable que ahorita si se vuelve a aperturar esta frontera, que es lo que estamos presumiendo, se genere en este momento entonces alguna reapertura de ese tipo de actividad, sobre todo con el tema de las casas de cambio y muchas empresas o personas naturales registren un fondo de comercio, registren una sociedad mercantil con el propósito de ¿cuál? De cambiar dinero y de ganar sobre ese dinero una utilidad. Ok, está bien. ¿Algo más? Gracias, profesor. Bien. Continuamos entonces con el numeral 15. Dice las operaciones de corretaje en materia mercantil. ¿Qué será corretaje? A ver, volvemos otra vez. Utilicen Google a ver qué es eso. ¿Qué será corretaje? A ver, vamos con la Profesor, lista. Dígame, Daniel. yo tengo aquí que corretaje es la remuneración, sí, remuneración que recibe un contratista o corredor de comercio por los servicios prestados a una persona o organización. Ok, alguien más que vaya buscando corretaje. ¿Qué tenemos entonces? En el contexto mercantil, en el mundo de los negocios, hay Pues, personas. profe, a mí me sale Yusbet, forma apresurada y desorganizada de hacer algo o de realizar algún trabajo urgente. Ok, bien. ¿Qué quiero llegar a eso? Profe, Dime. a mí me sale que es aquel que se celebra entre una persona que tiene los conocimientos adecuados y los medios disponibles y un tercero interesado en acceder a un activo. Me gusta más el comentario que tiene en el chat, Milangela. Mire, colocas un intermediario. Eso es prácticamente lo que es. El corretaje es una intermediación en materia mercantil. Muchas personas en el contexto de los negocios, en el mundo de los negocios, son simplemente intermediarios. Se encargan de ¿qué? De conectar compradores y vendedores, o sea, esa regla económica que es la oferta y la demanda, y que interactúen ellos a través de esa conexión que puede generar el intermediario. Entonces, muchas veces tenemos operaciones como las que veíamos en clase presencial, lo que les mencionaba, como en la bolsa de valores. ¿Recuerdan eso? Sí, la compra y venta de acciones, y hay personas que están allí en el medio, que son en este caso esos agentes de inversión, esos agentes de valores, esas personas que intervienen dentro de ese proceso de negociaciones en materia mercantil, ¿ok? Entonces, eso es parte de una operación comercial, y esas personas que son precisamente dentro de ese término, esos intermediarios, como lo mencionaba en el chat Milangela, pero en el contexto económico, o sea, que tenga cualquiera de estos ítems que están mencionados aquí, que se haga el propósito comercial, será entonces considerado como una persona comerciante. Edwin, a mí me parece que el corretaje es una remuneración que se obtiene un agente o corredor de servicios. Sí, generalmente se llaman agentes o corredores en diferentes contextos en materia mercantil. Esa persona que nombramos hace un rato, que es el agente de seguros o el corredor de seguros, al final está realizando una actividad de corretaje mercantil. Solamente que también existe agente de aduanas, es el que hace el proceso de nacionalización de la mercancía cuando viene de otro país y interactúa con el Estado a través del CENIAT. Esa persona también es un agente o es en este caso una persona que forma parte de un intermediario mercantil, y eso será considerado entonces como un
un operador de corretaje. También puede darse el caso específico que le estoy dando con negociaciones en bolsa de valores. Ingrid, el corretaje es la remuneración que recibe un contratista o corredor de comercio por los servicios prestados. Claro, obviamente, esas personas aquí, ese dinero que van a obtener precisamente a través de ese corretaje mercantil, a través de esa intermediación, ese dinero va a ser considerado como un ingreso basado en un propósito netamente comercial, ¿ok? Eso es más o menos lo que corresponde, ¿sí? ¿Dudas al respecto? ¿Dudas? ¿Sigo? Cuéntame. Bien, paso la lámina. 9. Lámina 10. Ojo, punto número 16 del artículo 2. Estamos ahora hablando las operaciones de bolsa. Cuando hablamos de bolsa, habíamos ya conversado en clase la semana pasada, en clase presencial, que son las operaciones y hablábamos que en Venezuela existe una bolsa que es la Bolsa de Valores de Caracas, que hay un tema específico que tiene que ver con Bolsa de Valores de Caracas, pero entonces todas esas actividades donde se negocian títulos, valores, ¿sí? Ya explicábamos también en clase presencial que eran títulos valores y además de eso, donde se negocian acciones preferentes y comunes, también hablábamos y explicábamos lo que eran acciones preferentes y comunes. Todas esas operaciones están enmarcadas dentro de operaciones de comercio y tipificadas de forma inequívoca en el artículo 16, numeral 2. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Sigo entonces al 17. El 17 me habla o me ratifica. Ya habíamos hablado de empresas de construcción en los numerales anteriores. Sin embargo, aquí el 17 es mucho más específico. Dice, la construcción y la cadena y compra, venta, reventa y permuta de naves. O sea que esto tiene que ver entonces ya no con la construcción de casas, edificios, sino estamos hablando en este caso de ese bote, ese yate, ese equipo de navegación, la construcción que corresponda para eso y toda la negociación que pueda generarse de alquiler, de compra, de venta, reventa sobre eso está considerado entonces como un acto netamente comercial. Si nosotros veíamos lo que hablábamos en el tema número 1, cuando hablábamos de la reseña histórica del derecho mercantil, veíamos entonces que parte del derecho mercantil, su iniciativa y su condición de surgimiento del derecho mercantil se dio a través de los procesos de navegación. Todas esas mercancías que venían a través de los barcos generaban la necesidad de crear algunos lugares donde se hiciera el intercambio de mercancías y a través de ese propósito entonces se lograba ese propósito comercial. Pero entonces aquí en este caso también esas naves y todos esos barcos, toda esa necesidad que se requiere y la venta de ellos mismos puede generar entonces o constituye realmente un acto de comercio conforme al artículo 2 del Código de Comercio. Tengo un minuto y se me va a desconectar la clase. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle 10 minutos a partir de ahora de este lote de clase como un descanso y continuamos con una única 30 minutos más para terminar entonces lo que corresponde al día de hoy. Entonces vamos a tomarnos estos 10 minutos a partir de esta sección y continuamos entonces, les aviso por el grupo para continuar, ¿ok? Nos vemos entonces.